Mateo capítulo 25, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ponme atención. Esta parábola nos enseña lo siguiente. Nos habla de alrededor de 5 figuras. Dios, por medio de Jesucristo, nos está hablando sobre los últimos tiempos. Si tú miras el contexto de esta palabra, antes de esto Jesús está explicando los últimos tiempos. Los tiempos en que el templo iba a ser destruido, los tiempos en que íbamos a estar como en los tiempos de Noé, cuando todos comían, todos bebían, y de repente vino el diluvio y se los llevó a todos, así dice Jesús. Después de esto viene la explicación de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes simbolizan, representan a la iglesia. Las vírgenes representan la iglesia. El número 10 en la Biblia simboliza totalidad, completo. El número 10 simboliza toda la iglesia. El esposo simboliza a Jesús, Jesucristo, aquel que viene a prepararnos, aquel que viene por su iglesia para llevarlo a la fiesta de las bodas. Recordemos que Jesús prometió venir por segunda vez, no para salvar, sino para recoger a los que lo aman y a los que creyeron en Él. Bueno, su segunda venida no tiene que ver nada con el perdón de pecados. Su segunda venida tiene que ver con venir a recoger a su iglesia, a salvar a su iglesia, a los que lo aman. Nos habla que estas 10 vírgenes de esta iglesia, tenemos insensatas y tenemos gente prudente. ¿Sí me explico? Los insensatos, la palabra insensato en el griego original es la palabra moros. Esta palabra quiere decir necio. A mí me gusta mucho esta definición también, cabeza dura. Quiere decir irresponsable. La palabra moros quiere decir cabeza dura, ignorante y necio, absurdo, quiere decir. Vemos que Jesús nos está hablando de que en los últimos tiempos tendremos una iglesia representada por necios y representada por prudentes. La palabra prudentes en el griego que se utiliza, la palabra que Jesucristo utilizó en esta parte de la Biblia, es phrínomos. Y esta palabra quiere decir inteligente. Ah, ¿verdad?
Esta palabra frínomos en el griego quiere decir responsable. Y a mí me gusta mucho la definición o la raíz de esta palabra porque quiere decir actividad mental. Es decir, que hay una parte de la iglesia que tiene actividad mental, que piensa las cosas, que razona las cosas, que no porque ve movimientos en otros lugares es engañado, porque tiene una actividad mental, es inteligente, piensa que lo único que tiene para guiarse y para dirigirse es la palabra de Dios. No está buscando nuevas formas, no está buscando nuevos métodos, porque es inteligente. Por eso Jesucristo invitaba a la gente que escudriñara la palabra. Entonces en esta parábola vemos que la iglesia se va a componer por dos tipos de personas, dos grupos diferentes, los necios y los inteligentes, los irresponsables y los responsables. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos será en estos tiempos, estamos hablando de estos tiempos, será en estos tiempos una iglesia mezclada entre lo necio y entre lo inteligente. Hay personas en la iglesia que son cabeza dura. Entonces tenemos dos grupos. Tenemos un grupo que es necio y tenemos un grupo que es inteligente, responsable, previsor. Si tú no sabes de cuál eres, tú tienes que sincerarte y tienes que decir, yo estoy siendo un necio en el camino del Señor. Sé que tengo que leer la Biblia y no la leo. Sé que tengo que orar y no oro. Yo sé que tengo que predicar su palabra y no la predico. Yo sé que tengo que esforzarme y no lo hago. Estoy siendo un necio, un cabeza dura. Sé que vengo arrastrando este pecado y no pongo mis fuerzas, no pongo mi inteligencia para poder resolverlo. Las lámparas, hermanos, las lámparas simbolizan, representan en esta parábola lo físico, lo que todos pueden tomar. Vemos a 10 vírgenes y todas tomaron lámparas. Mira, a la iglesia podemos todos vestirnos bien, podemos venir con lo físico, todos podemos levantar nuestras manos, eso es lo físico, eso es lo que la gente ve. Yo he escuchado a veces cristianos que dicen, ese hermano es bien cristiano, y les digo, ¿por qué? Porque levanta las manos cuando adora. Eso es físico, eso no te dice nada. Ese hermano es ejemplar. Les digo, ¿por qué? Porque cuando está la alabanza se pone a llorar mucho y llora mucho. Todos podemos llorar. Eso es físico. La lámpara es físico. Las imprudentes, las insensatas, tomaron lámparas, porque todas podían tomar sus lámparas. Pero las prudentes tomaron algo más. Tomaron vasijas y las llenaron de aceite. Fueron responsables, fueron previsoras. La vasija en esta parábola representa el corazón. Tu corazón, mi corazón. Y el aceite, como todos lo sabemos, esto es básico en el Evangelio, el aceite, ¿qué representa? El Espíritu Santo. El aceite siempre es simbolizado por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que viene en lo físico a la iglesia. Aquí en esta iglesia, en la que está a un lado, hay mucha gente que viene en lo físico. Pero no tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón. Y esta es la diferencia entre la iglesia que va a ser salvada y la iglesia que se está engañando, que está dándose a tole con el dedo. Las vasijas representan el corazón de la iglesia. ¿Sabes dónde se satura el corazón de Dios?
Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6. Cuando tú ores, cierra la puerta de tu cuarto y ahí en lo secreto, donde nadie te ve, ¿qué dice? Ora a mi Padre que está en lo secreto. Muchos venimos a orar a la iglesia, la gran mayoría viene a orar a la iglesia, pero te puedo asegurar que el 20% no lo hace en la intimidad con Dios. Te puedo asegurar que menos del 20%, menos del 10% de la iglesia que tenemos hoy, lleva una vida de oración íntima con el Señor. A todos nos gusta traer lámparas. A todos nos gusta parecer cristianos, parecer hijos de Dios. Todos podemos traer lo físico. Caín pudo llevar una ofrenda a Dios. Caín pudo llevar lo físico ante Dios. Si fuera por la ofrenda, por lo físico, si fuera por la lámpara, Caín hubiera sido salvo. Entonces podemos ver, si estudiamos la Biblia, que Dios mira algo más profundo que la ofrenda, que lo físico. Tu ofrenda debe ir de la mano con algo más importante. Es la condición de tu corazón, mi hermano. La condición de tu corazón debe estar ligado a tu ofrenda. Y quiero preguntarte cómo está tu corazón, cómo está la vasija. ¿Tiene aceite? ¿Tiene aceite? ¿Tiene la presencia de Dios? Tenemos que reconocer que en estos tiempos vamos a tener una iglesia mezclada, hermanos. Una iglesia que no busca la verdad de la palabra de Dios. Hoy vemos un movimiento extremista por la prosperidad, por la declaración de las cosas por fe, por el decreto de las cosas. Porque yo decreto ser feliz, voy a ser feliz. Porque yo decreto tener un carro, voy a tener un carro. Porque yo declaro que las